Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy interesante, muy importante, que en algunos círculos tiende un poco a la controversia y es acerca de la preservación de las escrituras. Así que espero que sea de mucha edificación y que les sirva para ir tomando ciertas convicciones fuertes en su corazón como discípulos de Jesús. Aquí tenemos entonces, estamos hablando acerca de la inspiración y la preservación. Este es el segundo video. Vamos a hablar hoy acerca de los pasajes bíblicos que tienen que ver con la preservación. Vamos a mencionar pasajes que tienen que ver con la preservación y algunos que tienen que ver con la característica, con cómo es la palabra de Dios y cómo por lógica Dios preservaría su palabra debido a estas características que tiene su palabra. Mateo 5, 17 al 18. No piensen, dice Jesús en el Sermón del Monte, que vine a anular la ley o los profetas. No vine a anular, sino a cumplir. Porque en verdad les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley se perderá hasta que todo acontezca. Ni un pedacito de la ley se va a perder, se va a pasar, como dicen otras traducciones. Eh, Pedro dice que el cielo va a pasar con un estruendo y las cosas aquí en la tierra se van a derretir, ¿verdad? Eh, pero aquí está hablando precisamente que su palabra, ni un pedacito pequeño de su palabra, va a desaparecer, va a ser destruido y y se va a perder. Por lo tanto, entendemos que aquí está hablando que Dios va a preservar su palabra. Lucas 21 del 32 al 33. En verdad les aseguro que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Interesante, usa la palabra pasará, ¿no? Eh, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ciertamente no pasarán. Ese ciertamente creo que no aparece así en el resto de las traducciones, pero es un énfasis que sí aparece en el texto griego. Ciertamente, mis palabras no pasarán. Ojo, aquí es Jesús el que está hablando. Aquí él está dando una profecía, está diciendo algo contundente con contundencia. El cielo y la tierra pasarán en el sentido que Dios va a rehacer de nuevo todas las cosas. Pero su palabra no, su palabra él no la va a rehacer de nuevo. ¿Sí? Su palabra está fija, está firme y esta es una declaración contundente. Ojo que aquí dice mis palabras en plural. Ahora, ahora dice aquí en Lucas, dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios está siendo proclamado y todos están tratando de entrar a la fuerza en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que falle una tilde de la ley. Esto es similar a lo que se dijo en los dos pasajes anteriores. Ahora vamos a ver una de las características de la palabra de Dios. Este es un relato en el cual Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días y no comió nada en esos días. Al cabo de estos, después tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió diciendo, escrito está. Primero veamos la contundencia, o sea, no, en el corazón de Jesús no había duda con respecto a la veracidad de lo que estaba escrito y con respecto
al contenido y a las palabras que estaban escritas en la ley. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta es una característica de la palabra de Dios, es que da vida. El ser humano no solo es cuerpo y alma, es espíritu. Y Jesucristo mismo dijo, mis palabras son espíritu y vida. Esto es algo más profundo de lo que podamos comprender con nuestra mente. Ahora, si consideramos que aquello que da vida al hombre, que es tan indispensable como el alimento para el cuerpo, eh, si pensamos que eso va a llegar un momento, ya sea que va a desaparecer o que se va a corromper, ni siquiera nosotros le damos escorpiones o serpientes a nuestros hijos cuando nos piden pan, ¿verdad? O pescado. No digamos el Padre Celestial, que Él sabe que su palabra es vida, va a dejar que se pierda, va a dejar que se contamine, eh, o la va a mantener pura por todas las generaciones, para que todas las generaciones gocen de la pureza de su palabra y sean edificados, porque es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero ¿y qué tal si esa palabra se corrompe? Eh, Hay omisiones, Dios permite que le metan cosas, que le saquen cosas, y total, ya no es la palabra de Dios, es medio la palabra, medio pensamiento humano, medio correcciones del ser humano. No la, no la preservará Él si es algo que Él mismo dice que da vida. Luego tenemos en Juan 10, este es otro relato en el cual los judíos le respondieron diciendo, no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, precisamente porque tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió, no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, a aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Y aquí la parte principal en la que me quiero enfocar es, la escritura no puede ser quebrantada. Es inquebrantable, no se puede, no solo no se puede corromper, sino que no se puede quebrar, romper, cambiar, no puede ser, ¿cómo le digo? Es inmutable, no puede ser reformada, no puede ser editada para que suene mejor, para meterle otras ideas, o sea, es inquebrantable. Una vez escrito, escrito está lo que está escrito, no se puede cambiar de ninguna forma. Entonces, si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, eso está escrito y eso nadie lo cambia. Otra característica, y esto sale en varios pasajes, ya que han purificado sus almas, dice Pedro, al obedecer la verdad por medio del Espíritu, resultando en afecto fraternal sincero. Ámense los unos a los otros fervientemente, de corazón puro, habiendo sido renacidos, no de semilla corruptible, sino de una incorruptible. Entonces, nacimos por medio de la palabra viviente de Dios. Viviente se refiere a la palabra que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre y es el medio mediante el cual Dios hace que nazcamos de nuevo. El renacimiento, el born again, el renacimiento de cada uno de nosotros. Y esto es muy, muy importante porque la palabra, y da la razón, y cita, creo que es Isaías, cita, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba es marchita y su flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Digamos, es
indestructible. Pasa el tiempo y no cambia. No hay entropía en la palabra. No le afecta el pasar del tiempo. Permanece para siempre. Primera de Crónicas 16:15. Perdón. Dice, recuerden siempre su pacto, la palabra que mandó por 1000 generaciones. Claro, aquí el contexto está hablando del pacto que hizo Dios con Abraham, luego lo reafirmó con Isaac, con Jacob y con el pueblo de Israel, de que les iba a dar la tierra prometida, ¿verdad? Eh, Sin embargo, este pacto es parte de su palabra. Y por eso dice la palabra que mandó por 1000 generaciones. Y ya que su palabra no va a pasar y es permanente, aquí se está refiriendo también a esa característica. Salmo 119, cada versículo de este salmo menciona la palabra de Dios. El versículo 89 dice, para siempre Jehová, tu palabra permanece en los cielos y tu fidelidad de generación en generación. Tú afirmaste la tierra y permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy porque todo te sirve. Entonces, su palabra es firme, así como la tierra es firme y permanece, permanece. La hierba se seca, dice Isaías 48, y la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto incluye la palabra hablada en aquel tiempo cuando estaban hablando y la palabra, claro está, la palabra escrita, las sagradas escrituras están incluidas aquí. Permanece para siempre. Y esta es la tercera característica, que permanece, es eterna, es inmutable, no se puede destruir. Y acercándonos un poco más a Mateo 5 y Lucas 21, dice Jesús, ni una jota ni una tilde. ¿A qué se refiere? Entonces, jota es la palabra iota en el griego. Aquí se está refiriendo a la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Una J es como la mitad de una letra, ¿verdad? Ni una tilde se refiere a un piquito que hacía la diferencia entre una letra y otra letra. Digamos, en el español, aquí la palabra perderá, aquí la tilde hace la diferencia, ¿verdad? Por eso se traduce tilde. Sin embargo, esa pequeño rayita y puntito aparece en algunas palabras, en algunas letras del alfabeto hebreo. Em, digamos, hay un tipo de letra que es serif y otra es sans serif. La serif tiene los piquitos al principio y al final del trazo en las letras, como esta letra de Times Romans, que es serif, tiene los piquitos. Y esta otra que estamos presentando aquí es sans serif, no tiene los piquitos, un poco más limpia, se puede leer más fácilmente. Entonces, la tilde se refiere a ese cuerno, a ese piquito que tenían las letras hebreas. Así que está hablando de algo bien pequeño, dice que no se va a perder ni siquiera el mínimo detalle. Ahora, con respecto a Lucas, quisiera comentar que palabras está en plural. Es decir, no está hablando mi palabra no pasará. Si fuera palabra en singular, podría traducirse mi doctrina, mi enseñanza, por ejemplo, la enseñanza acerca del amor no ha pasado en el cristianismo, no ha desaparecido la enseñanza acerca de que Jesús es nuestro Salvador, pues no ha desaparecido. Pero no está hablando de su enseñanza o de su doctrina, está hablando de sus palabras, es decir, nosotros creemos que se refiere aquí a la redacción original del Nuevo Testamento en griego. La redacción original exacta. Nosotros creemos que en texto y teología
esto es lo que ha sido preservado por Dios. Es decir, Dios ha prometido preservar su palabra que tiene ciertas características da vida, es inquebrantable, permanece para siempre. Eh, Pueden pasar eras, tiempos, millones de años. Y eso no le afecta a la palabra. Y lo que está escrito. No se puede borrar, no se puede cambiar. No hay manera como. Si aquello que le da vida al ser humano puede ser corrompido al punto de que se pierde el mensaje y de que no se conoce cuál es exactamente la redacción, entonces la palabra se puede corromper. Ahora, dentro del libre albedrío, claro, Dios hace responsable a los hombres de sus acciones. Esto no hay duda que Dios nos hace responsable. Él nos va a juzgar. Él nos hace responsable por las acciones que cometamos. Y dentro de ese libre albedrío está el que, bueno, hay algunos copistas que introdujeron o quitaron cosas de la palabra de Dios al momento de copiarla. Eso sabemos que ocurrió por las distintas diferencias que hay, perdón, entre los diferentes manuscritos. Sin embargo, eso no significa que Dios dejó que se corrompiera la palabra. No, hay que buscar la palabra y la redacción exacta en los mejores manuscritos. Definitivamente, esto que acabamos de ver hoy forma una base teórica, forma una base de pensamiento de que, bueno, Dios prometió preservar su palabra aparentemente hasta la tilde, hasta la J. Aparentemente la redacción original, vamos a ver en el mundo real qué fue lo que ocurrió, es decir, cómo preservó Dios su palabra, hasta qué punto la preservó. Y eso es muy importante. No hay que decir, es que la palabra, como dice la crítica textual, no, es que la palabra de Dios fue transmitida, fue corrompida y fue restaurada a través de la crítica textual. No, la palabra de Dios, es decir, hay manuscritos con corrupción, pero la palabra de Dios no fue corrompida, tal y como lo podemos ver. Y vamos a presentar más adelante evidencias que nos permiten ver que Dios, de hecho, en verdad, comprobablemente, demostrablemente, preservó su palabra, preservó la redacción exacta. Digamos que hasta la J y la tilde, ¿verdad? Eso ha sido todo por hoy. Pasen buenos días y que el Señor los bendiga.